Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está Bueno, usted? bien, bien, ¿y ustedes? Por mi parte, muy bien, profesor. Qué suerte, me alegra. ¿Alguien más está por ahí? Estamos, profe, ¿qué tal? Sí, Hola, profe, ¿qué tal? qué Buenas suerte. tardes, profe. Buenas. Hoy les voy a hacer algunas consultas porque nada no hablan en la clase. Así que vamos a estar hablando hoy. ¿Está bien? ¿Qué tal Bueno, con el trabajo? ¿Qué les pareció? ¿Están haciendo algo ya? Sí, profe, estamos en la etapa investigativa. Qué suerte. Yo le había dicho al delegado para que me avise cualquier cosa o si por ahí tienen alguna consulta, un grupo en específico para que me escriba algún encargado, entonces para ir viendo también esa parte. Sí, profe, de hecho que nuestro grupo, que es el grupo uno, que le corresponde el tema del subsidio electoral, justamente teníamos la intención de ir junto a usted esta semana, ¿verdad? Y Ujú. por directrices también al compañero, estuvimos primero armando cada uno o sea, armando todo y después le vamos a hacer las consultas. Queríamos armar primero un esquema nomás y ya tener así preguntas concretas, profe. Sí, Pero sí, me parece bien. sí, estuvimos también viendo lo que nos había mostrado el tema de la página, que es muy completa, eso nos está ayudando muchísimo para la investigación. Y así, pero de mi parte al menos tengo una pregunta concreta que estoy armando la idea y le voy a estar enviando, profe. Queríamos nomás organizarnos primero para que no seamos así, de repente la pregunta no sea algo que, no, que hagamos antes y de investigar, ¿verdad? Entonces, primero estamos en eso y después las sugerencias de repente de su parte estaríamos Sí, me parece bien. remitiendo. Súper Gracias, bien, me profe. parece genial. Otra cosa, los que tienen trabajo de campo, ya sea para aporte estatal y subsidio, lo que me gustaría en realidad que vean con las organizaciones políticas también. O sea, la mayoría del trabajo de campo en realidad sería más preguntarle a las organizaciones políticas. Justamente puse para ver dos organizaciones políticas, ya sean aporte estatal como subsidio electoral también. Entonces, me gustaría que se vayan a consultar con algún representante de los partidos que van a escoger para su trabajo. Entonces, para que se vayan a preguntarles también a ver qué ellos dicen con respecto a las multas o a las sanciones que van a tener o que tuvieron en realidad. Entonces, esa parte quiero dejar bien en claro también, porque no sirve tampoco de mucho si vienen a consultar el trabajo de campo acá en la oficina. Entonces, queremos también saber la parte de ellos, o sea, de lo que ellos creen que se les descontó o por qué creen que se les descontó a ellos. ¿Sí? Entonces, esa parte podemos ir viendo también después. Bueno, Sí, profe, el delegado de hecho que nos manifestó esa sugerencia. Coincidentemente, nuestro grupo también tiene a personas activando en partidos distintos, entonces eso hace enriquecedor nuestro debate. Hay gente del PLRA y hay gente de la ANR, entonces ahí la compañera Irma que creo que estaba viendo el tema del ANRA y le tenemos a la compañera Diana que es del PLRA que tiene más conexión, entonces ya estamos organizando ese tema de acuerdo a las directrices los ya remitidas. Gracias, profe. qué suerte. Entonces, esa parte también le dije yo a Osmar que se saquen fotos, que tengan alguna evidencia también sobre eso, sobre las visitas que están haciendo. Y más bien también el trabajo en realidad más bien se enfoca justamente
ya sea promocionar o publicitar en realidad hacer conocer más lo que es el Observatorio Nacional de Financiamiento Político. Entonces, justamente como estaba comentando la compañera, que sirvió de mucho también la página para que puedan encontrar algunas informaciones. Entonces, es tratar de difundir justamente la importancia que tiene el observatorio y de las informaciones que contiene también el observatorio. Entonces, esa es la idea principal del trabajo, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Estamos muy pocos, solamente estamos 25. eh, en realidad creo que estamos más de 50, pero ahora se conectaron solamente 25. Hoy vamos a ver la unidad 3 que es justamente sobre el aporte estatal. Y yo creo que podemos terminar hasta el subsidio electoral hoy, porque estuve hablando con Osmar también. La idea de la próxima semana es el jueves entregar el trabajo. Yo le pedí en formato digital porque no quiero impreso. Entonces, solamente en formato digital, pero hacer un debate ahí con los compañeros. Entonces, todos los compañeros tienen que estar el jueves, ya que tenemos luego pactado el jueves que vamos a tener la clase presencial. Entonces, vamos a hacer un pequeño debate ahí entre los compañeros sobre cada tema, ¿no? Cada grupo va a tener que hablar ahí sobre el trabajo, de cómo obtuvieron cada información. Entonces, vamos a ir viendo eso. Ese va a ser el jueves, porque el viernes tenemos nuestro examen final. Eso también les estuve hablando a Omar y le comenté que el examen final, porque él me propuso que el trabajo final ya sea como el examen final, y como no tuvimos luego examen parcial, dejamos para que nuestro examen parcial sea el trabajo de investigación. Entonces no podemos tampoco dejar de lado el examen. Entonces el examen final va a ser algo sencillo. Vamos a tratar de hacer solamente selección múltiple, porque lo que me gustaría ahora mismo es que se enfoquen más en el trabajo de investigación. Entonces el examen final ya sería solamente a modo de completar el módulo, y vamos a tener un examen de selección múltiple, si les parece bien. Y si hoy terminamos ya lo que es Sí, aporte estatal y subsidio electoral, entonces mañana lo más probable es que hagamos un repaso general de todo. Entonces ya para tener bien desarrollado ya este módulo. Rubén parece que me quería hablar. no, que parece bien la idea, profe. Súper. Entonces, yo no quiero que se preocupen por el examen. El examen va a ser algo sencillo y solamente va a ser selección múltiple, sin, sin nada de ejercitario, nada de razonamiento. Es más a modo de completar nuestro módulo para que podamos tener también como examen final. Pero como les digo, quiero que se enfoquen más en el trabajo de investigación. Entonces, ahí lo que quiero que, que se metan de lleno. Entonces, si hoy terminamos ya el aporte y subsidio, entonces les va a servir mucho también para los grupos que tienen justamente aporte estatal y subsidio electoral. Vamos a ver ahora entonces. Ahí se ve la proyección. Sí se ve. Sí, Oh, genial. Bueno, vamos a empezar entonces. La unidad 3. eh, en realidad, estas dos unidades, la unidad 3 y 4, son muy importantes sobre aporte estatal y subsidio electoral, pero es algo corto. O sea, no es complicado, con tal de que atendamos bien y tratar de diferenciar bien en realidad lo que es el aporte y lo que es el subsidio.
los requisitos que tienen el aporte y los requisitos que tienen el subsidio también. O sea, vamos a tratar de diferenciar bien ambos, ¿sí? Entonces, quiero que atiendan bien porque es corto, no es tan sencillo, pero es cortito. Bueno, tema uno sería aporte estatal, forma de acceso y cálculo de distribución, quienes acceden al aporte estatal, la rendición de cuentas, plazo, documentos exigidos, el procedimiento administrativo y contable y también el destino del aporte estatal. La parte de ingresos ya vimos la clase pasada, también esto ya vimos, egreso ya vimos, formalidades, todo esto ya vimos. Entonces vamos a pasarnos. Aporte estatal. A ver, alguien me dice de lo que ya habíamos hablado, ¿qué es el aporte estatal? Vamos a hacer como que estamos en la clase presencial, así como hicimos la primera clase de preguntas y respuestas. Alguien que ya investigó, alguien que ya vio algo sobre el aporte estatal. Nadie. Ya, todavía no se investigó. A ver, Los partidos políticos reciben apoyo. ¿cómo? Permiso, Profesor, profe. Es una, permiso, Irma Cáceres le habla. Sí. El aporte estatal, usted había dicho que es una erogación, creo, anual de parte del Estado a las organizaciones con Ujú, representación en el Congreso, por ejemplo, ¿verdad? ujú, Y se basa en los votos obtenidos para el Congreso. ok, Se calcula, dice, entre 5% y 15% sí. Pero eso del no, jornal mínimo, ¿verdad? y eso ya es más, yo lo que quiero saber es así algo sencillo de lo que es el aporte estatal para usted. Algo que se le viene en la cabeza directamente cuando hablamos de aporte estatal. el aporte estatal, Y profesor, Algo ustedes, sencillito, algo que me digan así que es el sencillito. señor no se puede hablar. A ver, parece que nadie quiere hablar. Bueno, vamos a pasar nomás. Aporte estatal. ¿Quién nos dice que el aporte estatal? Es una erogación anual por parte del Estado a agrupaciones con representación en el Congreso en base a los votos obtenidos para el Congreso en elecciones generales. Acá tenemos que tener bien en cuenta el aporte, ya sabemos qué es. Aporte sería cualquier tipo de, eh, ya sea donaciones, contribuciones o así como dice el nombre, aporte que pueda recibir alguna persona física o jurídica. En este caso nos habla sobre el aporte estatal. ¿Estatal qué significa? Del Estado. Entonces, directamente, ¿cómo podemos definir lo que es el aporte estatal? Entonces, toda la contribución o todo lo que pueda recibir una persona física o jurídica del Estado. En este caso, para nosotros, para financiamiento político, entonces, el aporte estatal es una erogación anual, nos dice acá. Entonces, cada año las organizaciones políticas van a recibir un aporte que es del Estado, ¿sí? Que nos menciona acá, sí o sí tiene que tener representación en el Congreso. Si no tiene representación en el Congreso, entonces no reciben aporte estatal. ¿Cómo sería representación en el Congreso? Diputados y senadores, profe. Sí, para los diputados y senadores también. Nos dice también en base a los votos obtenidos para el Congreso en elecciones generales. Acá tenemos que tener bien en cuenta esto.
votos obtenidos para el Congreso, solamente se suman los votos que son para diputados y también para senadores. Y solamente en elecciones generales. Si nos dice directamente que es para el Congreso, entonces tenemos que relacionar directamente con elecciones generales, ¿sí? Solamente en elecciones generales nosotros tenemos los votos justamente para el Congreso. Entonces, quiero que tengan bien en cuenta esto. Aporte estatal, entonces, reciben las agrupaciones políticas que tienen representación en el Congreso y es una erogación anual. Cada año las agrupaciones políticas reciben este aporte estatal, ¿sí? Ahora pasamos. ¿Quiénes pueden acceder al aporte estatal? Pueden acceder los partidos políticos, las alianzas electorales y las concertaciones electorales. ¿Qué organización política acá no está incluida? ¿Qué falta en esta parte? ¿Alguien me dice? Los movimientos. Movimiento. Los movimientos. ¿Por qué para ustedes los movimientos no cobran aporte estatal? Y es porque cuando terminan las elecciones ellos ya no están porque solamente se presentan para esas elecciones puntuales. ¿Y las concertaciones? No, porque son varios partidos que se unen, creo, profe, según tengo entendido. Que incluye, o sea, Movimiento. Sí. son varios partidos, movimientos que se unen justamente para hacer una nueva organización política. Entonces, como las concertaciones, o sea, como los partidos están dentro de las concertaciones y como los partidos tienen ese derecho, entonces por esa razón le da otra vez esa posibilidad de que puedan cobrar aporte estatal. ¿Se entiende? Por esa razón, porque la concertación y las alianzas también pueden terminar. O sea, las alianzas terminan las elecciones y terminan las alianzas. Administrativamente siguen, pero electoralmente terminan, ¿sí? Las alianzas solamente eh, tienen vigencia hasta el día de las elecciones. Terminan las elecciones y terminan las alianzas electoralmente, pero administrativamente pueden seguir justamente ¿por qué? Porque pueden cobrar aporte estatal. Entonces la parte administrativa de las alianzas siguen hasta que terminen de cobrar el aporte, ¿sí? Entonces, para que tengamos bien en cuenta quiénes pueden acceder al aporte estatal, entonces tenemos los partidos políticos, las alianzas electorales y las concertaciones electorales, ¿sí? Estos tres, solamente los tres. Ahora pasamos cómo se accede al aporte estatal. Nos dice, para participar en la distribución, los partidos, alianzas y concertaciones deben haber obtenido un número de votos en las últimas elecciones para el Congreso no inferior al 2% del padrón electoral, ¿sí? Acá quiero que tengan bien en cuenta también esta parte del 2%. Eso ya habíamos hablado también. Lo principal entonces que tengan representación en el Congreso. Solamente se va a sumar los votos de diputados y también de senadores. Pero por más de que junte eh, los votos del diputado y también de los senadores y no alcanza el 2%, entonces esa agrupación política no va a recibir el aporte estatal, ¿sí? Tiene que alcanzar por lo menos el 2% del padrón electoral, ¿sí? Entonces acá tenemos como ejemplo 2% del total de votos para el Congreso. Acá tenemos electores 4.870.000. 2% sería 97.400. Por lo menos 97.400 votos tengo que tener para poder acceder al aporte estatal. Y también nos dice que el aporte estatal
se calcula entre el 5 y el 15% del jornal mínimo, ¿sí? Entonces, este ejemplo tenemos 8.828 guaraníes, que sería el 9% del jornal mínimo aplicado en este caso. Los votos obtenidos en el Congreso, entonces tenemos 97.400, multiplicando esto nos da el monto que va a cobrar las organizaciones políticas de manera anual, ¿sí? ¿Alguna consulta hasta ahí? Nada de consulta. Osmar, En el chat, Osmar te consultó, profe. Sí. Profe, ¿qué tal? Diego de Disculpame, Mera. no podía nomás conectarme. Sí. ¿Cómo? Te pregunto esto porque no leí puntualmente eso en la ley, ¿verdad? Pero seguro, viste que dice entre el 5 y el 15%. Ah, ok. ¿Cómo estableces cuándo va a ser 6, cuándo va a ser 7, cuándo va a ser 8, cuándo va a ser 9? Me imagino que cuando más cantidad de votos es menos porcentaje o no sé. ¿Cómo se establece el porcentaje en sí? Sí, el porcentaje en realidad es más bien por la disponibilidad presupuestaria. Entonces, de ahí en realidad se calcula cuánto, eh, cuánto de presupuesto tenemos para el año para el pago del aporte estatal y con respecto a eso se hace el cálculo del porcentaje que se va a aplicar para todas las agrupaciones políticas de manera general que cobran aporte estatal. Sea, sí, no hay diferencia ahí entre una agrupación política va a tener 9%, el otro va a tener 8%, el otro 7%, entonces es de manera igualitaria para todas las organizaciones políticas. Y se calcula en realidad justamente por la disponibilidad presupuestaria. Entonces ahí en realidad es la base principal para poder calcular el porcentaje que se va a aplicar para el pago del aporte estatal. Pero no va a ser inferior, puede ser hasta 14%, puede ser hasta 6% o 5%. En, creo que nunca llegó a 15%. Lo, lo, lo normal en realidad suele ser entre 9%. Suele ser un poco menos a veces. Pero a veces entre 9, esa es la, lo más normal del pago del aporte estatal. ¿Alguna consulta más, Omar? El chat no puedo ver, no sé por qué. Por eso no estoy pudiendo mirar si me consultan ahí algo. ¿Alguna consulta más sobre Sí. esto? No, está bien, profe, te agradezco. Ya Sí. creo que ahí ya está más que claro. Ok. Y para que tengan en cuenta el, el jornal mínimo que se aplica, en realidad, eh, después vamos a ver también lo del subsidio, pero el jornal mínimo que se aplica es sobre el salario mínimo vigente en el año, de cómo inicia el salario mínimo, ¿sí? Porque sabemos que se modifica normalmente en julio, entonces las organizaciones políticas suelen cobrar antes, entonces el cálculo ya se hace por el salario mínimo vigente al inicio del ejercicio fiscal, ¿sí? Para que tengan bien en cuenta también esa parte. Y por ahí las organizaciones políticas cobran en agosto, septiembre, el cálculo del jornal mínimo se hace sobre el salario eh, inicial del ejercicio fiscal. Bueno, pasamos ahora. Ahora tenemos requisitos para el cobro del aporte estatal. Tenemos varios requisitos que deben cumplir las organizaciones políticas para que puedan acceder justamente al aporte estatal. El primero, los informes anuales requeridos en el artículo 65 de la resolución TSJE número 33, de acuerdo a los lineamientos de la misma. Ese vamos a ver también, tenemos en otra diapositiva ahí esos informes.
Luego tenemos una copia autenticada de la resolución por la cual se le reconoce a la organización política, copia autenticada de acta de constitución o estatuto de la organización política vigente a la fecha de presentación. Tenemos también copia auténtica de documentos de elección de autoridades de la organización política vigente a la fecha de presentación. En caso de la alianza, designación de representante legal, administrador, tesorero. Luego tenemos también fotocopia auténtica de cédula vigente del presidente, titular o representante legal y también del tesorero de la organización política. Luego tenemos el acto administrativo por el cual se le designa a la persona autorizada para el retiro de cheques en concepto de aporte estatal. También la constancia de persona jurídica, que es la constancia de RUP, emitida por la DENIT. Y también tenemos un cronograma de actividades anuales relacionadas al cumplimiento del artículo 70 para el ejercicio fiscal. ¿Se acuerdan cuando hablamos del artículo 70? ¿A qué se refería artículo 70? ¿Alguien me dice? Nadie me dice nada. Parece que voy a llamar lista y le voy a preguntar uno. Eh, bueno, acuérdense que artículo 70 tenemos que relacionar directamente con el informe pormenorizado, ¿sí? Y acuérdense que cuando mencionamos informe pormenorizado, hablamos sobre aporte estatal, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con el artículo 70, vamos a relacionar sí o sí con el informe pormenorizado, que después vamos a ver también qué significa el informe pormenorizado, ¿sí? Entonces, estos son los requisitos eh, básicos en realidad para el cobro del aporte estatal, porque luego tenemos algunos documentos complementarios que también le exigimos a las organizaciones políticas que tienen que presentar. Pero sin estos informes, las organizaciones políticas no pueden, si no cumplen con estos requisitos, no pueden acceder al cobro del aporte estatal. Y- Profesor, Sí, disculpe, pero si es un partido político, una alianza, bueno, una alianza, pero un partido político, un movimiento que ya está hace varios años constituido, igual tiene que llevar su acta constitución, su estatuto, todo, igual, todas las todo, veces que todo, todo. habla, Cada todas las año veces que tienen quiera que traer. cobrar. Así mismo, cada año tienen que traer. A Profe, veces, sí, también, por ejemplo, en mi partido, por ejemplo, se reúne el directorio, ¿verdad? Que fue electo por, ¿verdad? La comisión directiva. Se ujú, reúne el directorio y conforma una nueva administración. O sea, que el tesorero que es del partido no funge de administrador de la campaña. ujú. Porque es una exigencia también, ¿verdad? Se El, ad- nombra otro, sí, sí, otro el- administrador. claro, el administrador, en realidad hay un administrador de campaña y hay otro administrador de la organización política. Sí, sí, El administrador de campaña termina en sus elecciones. sí, Después ya sí, tiene, si la organización política, por ejemplo, sale como beneficiario del aporte estatal, entonces sí o sí tiene que tener un administrador de la organización política. sí, Ya, sí. El que ya hace la no rendición de cuentas, sí. claro, ya no un Sí. administrador de campaña, ya no un Porque administrador de... Porque también por departamentos, por ejemplo, los que rinden cuentas, o sea, de los gastos de campaña que tienen que presentar las documentaciones, también es por cada departamento. Y ahí también ellos eligen, y ellos son los que rinden cuenta otra vez al administrador central, por así decirlo, ¿verdad? Sí. Esa parte, por ejemplo, más bien sería para épocas electorales. Vamos a Ujú. enfocarnos directamente a lo que es ahora El aporte. periodo ordinario, lo que es O aporte sea, estatal. No vamos a o- mezclarnos ahora mismo con época electoral, porque ok, acuérdense, época electoral son más bien directamente con el subsidio electoral, ¿sí? ya, Entonces, ya, nuestro periodo ordinario va a ser netamente con aporte aporte, estatal, ¿sí? ok, Ese quiero que tengan bien en cuenta. Periodo ordinario, aporte estatal. Periodo electoral, subsidio electoral, ¿sí? Eso vamos a ok, tener bien en cuenta. Entonces, en este caso, tienen que tener un administrador de la organización política.
como organización política. Acá no importa época electoral. Acá no importa si el mismo partido tiene otra sucursal en Caguazú, en Ciudad del Este, en Concepción, no importa los administradores de cada ciudad, sino acá necesitamos solamente un administrador de la organización política, ¿sí? Solamente eso. Bueno, tenemos también acá requisitos administrativos previos para los nuevos beneficiarios. ¿Por qué nuevos beneficiarios? Esto en realidad, así como estaba mencionando la compañera, son requisitos para los partidos que ya tienen, eh, m- para los partidos más antiguos, ¿sí? Para, para los partidos en realidad que suelen cobrar luego aporte estatal. De igual manera, ellos tienen que presentar todos los documentos cada año la misma resolución que le reconoció como organización política hace 10 20 años atrás, ese mismo trae nuevamente cada año. El estatuto también, si no se cambió el estatuto, entonces trae el mismo estatuto. Si hubo alguna modificación en el estatuto, mejor todavía, tienen que volver a traer, ¿sí? Para los nuevos, entonces, sí o sí tienen que designar un representante legal, también designar un administrador de la organización política. Acá quiero que tengan bien en cuenta justamente de lo que estábamos hablando. Sí o sí tiene que tener un administrador de la organización política. Acá ya no importa si eh, la organización política tuvo 5 o 6 administradores de campaña, sino ahora necesitamos sí o sí un administrador ya de la organización política. Luego, fijar domicilio en el territorio nacional para el periodo de 5 años. Esto es lo mismo también. Esto normalmente pasa con las alianzas. Las alianzas en realidad, a partir de las elecciones del 2023, ahí recién salieron beneficiarios algunas alianzas. Entonces, como no tenían domicilio directo porque se presentaron solamente para las elecciones, entonces, como salieron beneficiarios del aporte estatal, entonces ellos tienen que tener un domicilio, fijar un domicilio en el territorio nacional para el periodo de 5 años. Luego solicitar al Tribunal Superior de Justicia Electoral el reconocimiento como organización política beneficiaria del aporte estatal. Esto también sale por una resolución. O sea, sí o sí sale una resolución del Tribunal Superior que le está reconociendo a esas organizaciones políticas como beneficiarias del aporte estatal. ¿Sí? Sí o sí. Luego también solicitar usuario y contraseña para el SINAFIP Partidos. Acuérdense, ¿se acuerdan cuando presentamos rendición de cuenta? Las organizaciones políticas presentaban rendición de cuenta en el SINAFIP candidatos. En este caso, como ya son beneficiarios del aporte estatal, entonces ya tienen que tener usuario y contraseña para SINAFIP partidos. Eso creo que todavía no vimos. Voy a tratar cuando terminemos esta parte, vamos a ver ese sistema. Luego, contar con identificador tributario, que sí o sí tiene que tener. Habilitar una cuenta en entidad financiera de plaza y comunicarlo al TSJE. Esto, acuérdense, esto no es la cuenta única de época de campaña electoral. Esto ya sería para la cuenta de la organización política durante todo este tiempo. Luego tenemos designar una persona autorizada para el retiro de cheque. Entonces, sí o sí se le tiene que designar a una persona para que pueda venir y retirar el cheque acá de la justicia electoral. Luego tenemos dar cumplimiento a los requerimientos legales establecidos en las normas que regulan el financiamiento político. Acá habla más bien sobre el informe que tiene que presentar cada organización política. Profesor, Sí, ¿y por qué si retiran un cheque le pide habilitar una cuenta? ¿cómo? ¿Por qué si se va a cobrar en cheque le piden habilitar una cuenta? Porque el cheque tiene que depositar sí o sí a una cuenta corriente.
¿Y esa cuenta sería exclusiva para movimiento de ese cheque? En realidad sería más bien para el movimiento ya de la organización política. Ahí puede, si la organización política también es beneficiario del subsidio electoral, entonces puede depositar también ahí sin problema. O sea, es más bien para la organización del partido, de la alianza o de la concertación. Ah, pero Pero no sí, es que ustedes hacen control de esa cuenta y esa cuenta exclusivamente para esos movimientos. no, nosotros no hacemos o sea, nosotros hacemos el control, la conciliación bancaria, pero la ley no diferencia justamente de que tiene que haber una cuenta exclusiva para aporte estatal. Tiene que haber una cuenta específica para subsidio electoral. O sea, no tenemos reglamentado que tiene que ser sí o sí una cuenta por cada aporte o por cada subsidio, sino las organizaciones políticas depositan ahí y después utilizan ellos como eh, para pagos o para el destino de cada, ya sea para el aporte o del subsidio. A ver, esa parte también. Nosotros también tenemos acá, justamente en el sistema, en el SINAFIP, ahí sí está diferenciado por cuenta contable. Ahí tenemos cuenta contable que es banco, cuenta contable subsidio electoral, banco, cuenta contable aporte estatal. Y ahí nosotros hacemos el cruzamiento de datos para ver si se pagó o no se pagó con aporte o si se pagó con subsidio electoral. Pero todo el dinero está en la misma cuenta. En la misma cuenta. Algunos partidos sí hacen en cuentas separadas, pero no es obligatorio, es más bien para el manejo de ellos. Entonces nosotros cuando nos traen su extracto bancario, entonces ahí verificamos si se pagó o no se pagó con el aporte o con el subsidio electoral, cruzando justamente con lo que está en el sistema sobre eh, el banco. ¿Alguna consulta más? ¿Quedó claro esa parte? Sí, profesor, gracias. Ok. Bueno, este ya habíamos visto, ya hablamos también en la primera clase sobre esto, cuál es el periodo ordinario. El periodo ordinario es desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ¿sí? Esto quiero que tengan bien en cuenta. Esto es la diferencia entre los periodos, quiero que tengan bien en cuenta. Entonces, periodo ordinario sería desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Sería como un periodo de ejercicio fiscal normal, ¿sí? Acá no hay, acá no hay diferencia, no hay nada del periodo fiscal, o sea, del ejercicio fiscal. Entonces, para que tengamos en cuenta periodo ordinario, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y tenemos que relacionar directamente con aporte estatal, ¿sí? ¿En qué momento deben presentar las rendiciones de cuentas? Esto también ya habíamos hablado. Nos dice que tenemos que presentar, o cada organización política tiene que presentar su rendición de cuentas 90 días después de finalizado el ejercicio. O sea, a partir del 1 de enero, ellos ya pueden presentar su rendición de cuentas. Hasta, en este caso, hasta el 31 de marzo tienen tiempo para presentar su rendición de cuentas. Y así como hablamos en la primera clase, si la organización política viene el 1 de abril o el 2 de abril y me presenta ahí su rendición de cuentas, acuérdense que ahí directamente ya termina ya el beneficio que tenía como para cobrar el aporte estatal, ¿sí? Tiene que ser sí o sí 90 días después de finalizado el ejercicio. Destino del aporte estatal. En esta parte también quiero que tengan bien en cuenta. Nos dice que lo principal
el destino principal del aporte estatal sería para formación de ciudadanos, capacitación de simpatizantes y afiliados, investigación de la realidad nacional y el funcionamiento ordinario del partido para solventar sus necesidades operativas y administrativas. Para el financiamiento de las actividades descritas en los incisos A, B y C, deberán destinar no menos del 30% de lo que reciban en concepto de aporte estatal. Entonces, las organizaciones políticas reciben un monto en específico de aporte estatal como aporte estatal y sí o sí tienen que destinar en formación, capacitación o investigación, tienen que destinar por lo menos el 30%. No puede ser menos, ¿sí? Entonces, sí o sí tienen que hacer su rendición de cuenta de manera anual y en su rendición de cuenta justamente se va a poder verificar si llegaron al 30% o no llegaron al 30% eh, para formación de ciudadanos, para capacitación de simpatizantes y para investigación también. Y lo restante, que sería el 70%, más bien sería para solventar las necesidades de la organización política. ¿Sí? Esto está justamente en el artículo 70. Por eso relacionamos también el artículo 70 con esto. ¿Sí? El artículo 70 con el destino del aporte estatal. ¿Alguna consulta hasta acá? Profesor, y cuando dice formación o capacitación, eso entraría, porque va a ser a nivel nacional, entonces entraría igual transporte, viático, pago de profesores, alquiler local, break, todo entra eso. Todo entra, todo entra. Con tal Oh, de que súper. tengan los documentos necesarios que vamos a ver también, con tal de que tengan todos esos documentos, ya les sirve a las organizaciones políticas. Si realiza una capacitación en concepción, por ejemplo, entonces van a utilizar móvil, transporte, entonces van a cargar combustible para ir a hacer la capacitación allá. Entonces, eh, los gastos de combustible, gasto de peaje, todos esos gastos va a servir como destino del aporte estatal que sería para la formación de ciudadanos o capacitación de simpatizantes también. Otra consulta. Sí, profe. Veo nomás el destino del aporte estatal tiene mucho en cuenta las capacitaciones, porque si es el A, el B y la C, los tres tienen que ver con capacitaciones y le exige como mínimo el 30%. Y para el funcionamiento de su partido, ¿tiene alguna explicación sobre eso? Que antes se utilizaba todo para el financiamiento del partido y sin embargo no se le aplicaba el tema de las capacitaciones, porque ahora también veo, por ejemplo, el Partido Colorado que tengo amigos, ¿verdad?, que le financia sus maestrías y cosas así, todo que antes la verdad que no escuché, profe. No, y O sea, no justamente por escuchaba. eso. Sí, justamente por eso, a la gente que le toca justamente aporte estatal, me gustaría que investigue sobre esto porque es demasiado importante. Anteriormente, Legalmente. alguien tiene su micrófono. Ya otra vez, papá. Va. Para. Un Sufrir. ratito. Pero vos Ahí ya silencié. Bueno, anteriormente no había un control directo sobre el destino del aporte estatal. Hablamos también sobre eso. Entonces, las organizaciones políticas venían, cobraban, solicitaban el cobro del aporte estatal, se les pagaba y ya está. O sea, no había un control directo sobre el destino del aporte estatal. Entonces, ahora hay más control sobre eso. Entonces, por eso lo que quiero que vean bien también esa parte, porque creo que en uno de los ítems también les puse para ver el crecimiento que tuvo del
del financiamiento político. Entonces, para que vean también ustedes, así de acuerdo a las leyes, cómo fueron cambiando algunas situaciones y cómo fueron evolucionando justamente los controles para, ya sea para el aporte estatal como también para el subsidio electoral. Liz, te escucho. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, quería comentar nomás una cuestión que sí a mí me consta dentro del Partido Colorado sobre el tema del aporte estatal, que siempre se ha hecho, digamos, el uso adecuado de esa plata, porque a mí me consta que para acudir a la universidad el partido ofrece un viático. Viático le dicen, pero es una especie de beca. Ujú. Organiza los cursos de cursillo de ingreso, organiza otros cursos de adoctrinamiento en el que la educación cívica es en primer lugar, pero básicamente lo que te pedían era que asistas a reuniones una vez al mes, si sos una persona que está recibiendo la capacitación, una vez al mes para que te cuente la historia del partido, ¿verdad? Con una reunión con uno de los representantes de lo que es el centro de los residentes, porque tenemos residencias universitarias en el Partido Colorado. Y te cuento, el doctor Chiola, el doctor Argaña, el doctor Juan Ramón Chávez, siempre hacía esa capacitación y después te daban el cheque. Al salir de ese adoctrinamiento te daban el cheque. Yo les voy a ser sincera, cuando yo terminé el sexto curso para venir del interior y empezar la facultad, hice el cursillo en la Junta, hice el cursillo en la universidad también y me daban 13.000 guaraníes, pero tenía que asistir a la charla con cualquiera de esos tres personajes que nos daban por lo menos 2 horas ahí en la Junta de Gobierno, una charla sobre política, pero esas que son de puro resultado. Ok, ok, genial. Irma, te escucho. Sí, profe, complementando un poco a lo que dice Ligia, lo que había dicho Gloria, ahora hay más control y se ve más por las publicaciones y todo, como dice usted, por la UNAFIT y la SINAFIT, todo eso. Pero siempre hubo de parte, por ejemplo, de la ANR, porque ellos entregaban 200.000, por ejemplo, vos llevabas que pasabas del sexto curso en las seccionales y los presidentes se encargaban de gestionar esto en la Junta de Gobierno y ellos te daban como ponerle un pequeño incentivo, un 200.000 en aquella época para que vayas pagando tu matriculación o lo que sea. Y también teníamos siempre capacitación a través de Orbecas. Solamente quería acotar eso, profesor. Genial, súper bien. Eh, Todo esto vamos a tratar de hacer el próximo jueves a la gente justamente que le toca aporte estatal. Entonces me gustaría que me hablen sobre esto, pero en las clases así vamos a tratar de no hablar de ninguna organización política en específico. Entonces vamos a hablar de organizaciones políticas en forma general o sin ningún nombre, ¿sí? Para evitar cualquier cosa. Entonces, para no poner en tema de juicio ningún partido político, entonces vamos a tratar de evitar nada más. Pero me parece súper bien lo que estuvieron comentando, pero me gustaría que en el momento de hacer el debate el próximo jueves, entonces ahí sí, porque ahí sí yo les pedí en realidad en el trabajo de investigación para que puedan elegir dos organizaciones políticas, entonces ahí me aclaren y me comenten sobre esto, ¿sí? Sin problema, profe. Pero me parece súper bien, me parece súper interesante que también ustedes estén involucrados, cada uno con su partido. Cada uno puede tener su partido, su ideología política, entonces me gusta que cada uno se involucre justamente en la formación de cada organización política, porque eso es lo importante. Al fin y al cabo, eso es lo más importante en este sentido. Porque como les dije yo, la primera clase, el aporte estatal, ¿de quién sale el aporte estatal? Sale de la ciudadanía, ¿sí? Entonces, la ciudadanía tiene que saber dónde se está yendo el aporte, dónde está saliendo, dónde está yendo esa plata que sale justamente de la ciudadanía, ¿sí? Entonces, me parece súper bien y me parece súper interesante que cada uno de ustedes sepan también de
de todo el movimiento que está haciendo y generando sus agrupaciones políticas, ¿sí? Eso me parece súper importante y súper interesante también. Entonces, el próximo jueves vamos a estar hablando sobre eso. Em, Pasando otra vez a lo que es el destino del aporte estatal, esto tiene otra vez algunos requisitos que tienen que cumplir las organizaciones políticas para que no tenga ninguna sanción, descuento o multa por, por no presentar en forma esa documentación, ¿sí? Las organizaciones políticas pueden hacer eventos, pueden hacer actividades, capacitaciones, charlas, todo, pero tienen que documentar esas charlas, esas capacitaciones, ese trabajo de investigación también tiene que documentar bien. Entonces vamos a ir viendo también cuáles son los documentos que sí o sí necesitamos para que puedan documentar eso. Bueno, acá tenemos los informes presentados para la rendición de cuenta del aporte estatal. Nos dice que dentro de los 90 días, finalizado el ejercicio anual, deberán remitir al Tribunal Superior de Justicia Electoral los siguientes informes: el balance general, cuadro demostrativo de ingreso y egreso, informe anexo acerca de las contribuciones o donaciones recibidas y el informe pormenorizado acerca del cumplimiento del artículo 70. Esta parte quiero que tengan bien en cuenta. Nosotros, por más que las organizaciones políticas puedan tener algunas deducciones del aporte estatal, pueden tener esas deducciones, pero del 30%, ¿sí? El 70% ya es a modo de control general que nosotros hacemos. Nosotros controlamos el 100% de, del balance general de las agrupaciones políticas, pero solamente del 30% se le puede hacer el descuento, a no ser que si por ahí la organización política eh, gastó 100 millones y pagó con aporte estatal, por ejemplo, y no tiene ni un documento sobre ese pago que hizo, sobre ese gasto de 100 millones, entonces ahí sí puede recibir un descuento o una deducción sobre ese 100 millones, por ejemplo, que no tiene ninguna documentación y que salió del aporte estatal, ¿sí? Eso para que tengan bien en cuenta. Pero las deducciones normalmente salen del 30%, que es de formación, capacitación e investigación. ¿Estamos bien ahí? ¿Está claro esa parte? Profesor, ¿y por qué le va a deducir del 30% de capacitación si es que ellos fallan en no presentar documentación, si entiendo bien, ¿verdad? En Ujú, los gastos que tengan, ¿verdad? claro. O No, y sea, los justamente ingresos y egresos, dice ahí el no, este es el cuadro cuadro demostrativo de ingresos y demostrativo de egresos. ingreso y egreso. Esto es un cuadro donde indica justamente todos los ingresos y todos los egresos que tiene. Luego vamos a ver, por eso quiero que tengan bien en cuenta también esta parte del informe pormenorizado. Acerca del cumplimiento del artículo 70 nos dice. Entonces, en este informe pormenorizado está lo que es el 30%. Ahí justamente está todo lo que tenga que ver con capacitación, con formación y con investigación, ¿sí? Es un informe totalmente aparte que se hace para lo que es formación, capacitación e investigación, ¿sí? Entonces, si la organización política no cumple con algunos requisitos sobre el artículo 70, sobre la capacitación, sobre la formación, sobre la investigación, entonces va a tener deducciones, ¿sí? Eso es lo que quiero que tengan bien en cuenta. Sí o sí se le descuenta algo a las organizaciones políticas si por ahí no cumple con estos requisitos, que vamos a ir viendo Profe- también. Y entonces, pero en ese informe Ujú. perdón, Pormenorizado. pormenorizado, tiene que tener documentos respaldatorios. En ese caso sería, ¿verdad? Sí, en este caso. O sea, en todo caso, en realidad tiene que tener documento de respaldo. En todo. Todo, todo, todo. Porque nosotros verificamos el 100% de lo que cobra como aporte estatal, pero nos enfocamos netamente a lo que es el 30%.
ahí nos metemos de lleno para ver si cumplen o no cumplen, ¿sí? Con las capacitaciones. Eso quiero que tengan bien en cuenta. Ahora Profe, vamos a ver. una Sí. consulta sin ánimos de confundir. En la parte que nosotros vamos a hacer el trabajo de campo de análisis de los informes remitidos por los partidos, Ujú. cuando hablamos de subsidio estatal, ¿no tiene nada que ver con estos informes que están mencionando o sí tiene que ver? No tiene nada que ver, por eso quiero No que, por tiene eso nada que les ver porque este dije, aporte. sí, Ah, porque este aporte, por eso les dije, no vamos a mezclar ahora mismo aporte estatal con subsidio electoral. Eso no quiero lo que haga. Ahora sí, hablamos porque solamente de aporte estatal. ya, profe. Y como dijo en la primera clase, también hay las diferencias en los periodos que se cobran, ¿verdad? Así Eso es mismo, lo... después vamos a pasar en subsidio electoral y ahí vamos a ver las diferencias. Ahora mismo no les quiero dar Estamos todavía las atentos, diferencias. estamos atentos, profe. Gracias, Sí, profe. ahora mismo no quiero dar las diferencias porque todavía no entramos en lo que es subsidio electoral. Cuando entremos en subsidio electoral, ahí vamos a ir viendo ya también las diferencias. Diferencia de periodo, diferencia de informes, todas las diferencias que puedan tener entre aporte estatal y también el subsidio electoral. Bueno, ahora pasamos entonces. Estos informes que estamos hablando ahora, el balance, el cuadro demostrativo de ingreso, informe anexo y el informe pormenorizado, tienen que presentar a través del sistema del SINAFIP, que es el Sistema Nacional de Financiamiento Político. Bueno, tienen que cargar todas las facturas en el sistema. Todo, todo, todo. ¿Sí? Cargan ahí, tienen que sacar el reporte, ese balance, el informe pormenorizado, el informe de contribuciones, saca el informe, tienen que firmar el representante legal y el responsable del informe, que puede ser el contador o el administrador también. Entonces, tiene que tener también la aclaración de firmas de ambos y tiene que tener el sello de la organización política. Sí o sí, sin esto no se puede recibir el informe. O sea, se recibe, pero de igual manera no va a tener validez si no tiene el informe del representante legal. O si el informe me trae que hizo en Word o en Excel o en otro formato, no hicieron a través del sistema, entonces también se le rechaza directamente ese informe. Luego tenemos el procedimiento de presentación. Se presenta ante la mesa de entrada de la Dirección Técnica de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral en formato físico. Tienen que presentar en formato físico el informe con todos los documentos de respaldo. Después vamos a ver lo que son los documentos de respaldo, ¿sí? No, no quiero todavía eh, irme directamente a los anexos que tienen. Entonces, vamos a ir de a poquito. Sí o sí. Profe, una Sí, consulta. Viste que dice que se tiene que presentar en la SINAFIT y tiene que firmar el representante legal. Así sí, para graficar un poco. Si es un partido, el representante legal vendría a ser el presidente del partido, profe. así mismo es. Ah, ok. El presidente del partido. En, Presidente en, del al- partido. Ah. en Y con el... algunos casos, en algunos casos, la alianza y las concertaciones, por ejemplo, no tienen presidentes. O sea, el nombre en sí no tiene como presidente, sino tiene como apoderado, por ejemplo. Entonces, en ese caso, el representante legal de esa organización política sería el apoderado. En el caso de los partidos, sí, los partidos, la figura ellos tienen como presidente. Entonces, el presidente ahí es el que tiene que firmar ese informe, pero sería la máxima autoridad de la organización política. ¿Sí? La máxima autoridad. Me imagino también que en la concentración, profe, cuando hacen su alianza, en el documento seguramente se fija luego quién es la persona que va a firmar en representación de la concentración o la concertación. Me Sí, imagino. O sea, sí, eso chequean. claro, ellos tienen justamente un acuerdo como alianza o como concertación
ellos tienen el acuerdo, entonces ahí indica ya quién es el apoderado general de la organización política. Ahí indica que el apoderado general va a tener que realizar todas estas actividades, todo lo que tenga que ver relacionado a administrativo o financiero, todo lo que tenga que ver con la organización política. En ese caso sería el apoderado, pero en los partidos normalmente son los presidentes. Gracias, profe. Bueno, entonces acá nos indica ante la mesa de entrada de la Dirección Técnica de Financiamiento Político en formato físico, por más que se cargue en el sistema, ellos tienen que imprimir y firmar, sellar y traer acá en formato físico, con las documentaciones de respaldo del informe pormenorizado de gastos. Artículo 70 de la Ley 834/96, modificado por la Ley 4743. Si se dan cuenta, todo estamos hablando del informe pormenorizado. En todo estamos hablando del informe pormenorizado de gastos, porque nos enfocamos directamente a lo que son los gastos del artículo 70, que son de formación, capacitación e investigación. Entonces, este informe tiene que tener otra vez su documentación, su documento de respaldo, ¿sí? Y también van a traer el informe pormenorizado y con el informe pormenorizado van a tener que traer los documentos de respaldo, ¿sí? Ahora vemos, acá tenemos un ejemplo, un modelo del informe de formación de ciudadanos o capacitación de simpatizantes. Bueno, lo primero, para que tengamos en cuenta, ¿cómo yo documento un gasto? A ver, alguien me dice. Yo tengo un gasto. ¿Cómo voy a documentar mi gasto? Con facturas. Con facturas. Lo principal y lo primero es la factura, ¿sí? Y la factura, así como hablamos, así como vimos justamente en la clase pasada, vimos lo que son los gastos y vimos también los requerimientos que tiene que tener cada documento, cada factura. Entonces, tiene que tener el nombre de la organización política, el RUC de la organización política. Alguien tiene micrófono. Ahí ya le silencié. Bueno, bueno, la factura sí o sí tiene que tener el nombre de la organización política, el número de RUC, también tiene que tener si es condición de venta a crédito, contado, el monto, tiene que especificar el servicio, no tiene que ser genérico. ¿Se acuerdan de todo eso, verdad? Eso dimos en la clase pasada. Entonces, lo mismo, en este caso, lo mismo. Entonces, lo primero es documentar nuestro gasto. ¿Cómo documentamos el gasto? Con la factura. Sí o sí, entonces con la factura vamos a documentar. Eh, Otra cosa, habíamos visto también en la clase pasada eh, la actividad, por ejemplo, del proveedor tiene que coincidir con la descripción de la factura. ¿Se acuerdan? Si me dice solamente servicios prestados, entonces es más genérico. Entonces le solicitamos un informe de prestación de servicio. ¿Sí? Bueno, además de la factura, ellos tienen que tener este informe. Y este informe se hace por cada evento. ¿Sí? Por ejemplo, yo, organización política, hice una capacitación o una charla de liderazgo, por ejemplo. Entonces, yo preparo ese evento, yo voy a tener que hacer un seminario, un taller de liderazgo. Entonces, le voy a pagar a la persona que va a disertar en esa charla. Esa persona me tiene que dar una factura. Entonces, una factura de conferencia o de servicio prestado. Entonces, tiene que poner ahí qué fue el servicio que prestó.
Entonces tienen que poner capacitador, disertante de charla, tal, 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 el nombre completo. ¿Sí? Entonces, ahí documento yo una parte del evento. En ese mismo evento yo compro refrigerios, compro agua, compro café, compro chipitas, compro torta, compro todo. Entonces, ¿cómo voy a documentar eso también? Con una factura. Y la factura, obviamente, la actividad del proveedor tiene que coincidir con mi descripción de la factura. ¿Sí? Y en la factura tiene que ir, eh, te- no sé, 20 botellas de agua. Tiene que ir eh, 20 botellas de gaseosa, tiene que ir 50 unidades de bocaditos. Entonces tiene que ir bien especificado la cantidad y qué es el producto que está comprando. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Sí, profesor, esos son gastos comunes como si fuese un contador en gastos generales. Claro, un gasto general, pero por ese evento. ¿Sí? Por Está ese claro. evento directamente. Vamos a Y bien relacionar detallado, directamente, y bien claro, detallado, así que bien no sea, por detallado. ejemplo, por consumición, Así bebida, mismo, y que no esté la cantidad ni la marca. Y así mismo. Si, por ejemplo, ya yéndonos ahí con eso, con el tema de la factura, si la organización política me presenta una factura y en la factura dice consumición, entonces la factura directamente a ella se anula. ¿Se entiende? La factura había sido es de 5 millones. Entonces, el descuento directamente va a ser de 5 millones. ¿Se entiende esa parte? Por ejemplo, Aunque eh, sobre el elemento, aunque sobre el elemento, aunque por el sobre, gasto total. claro, directo por el monto de la factura se le hace el descuento a la organización política. Por ejemplo, si yo soy el disertante de esa charla o de ese seminario, yo le preparo la factura a la organización política. Y en vez de poner partido X, puse partido Y y presento eso acá en la justicia electoral, entonces directamente esa factura me invalida. ¿Por qué? Porque no está a nombre de la organización política. Entonces se le descuenta ya directamente el monto de esa factura. Si el disertante me cobró 10 millones y me presentó 10 millones, una factura por 10 millones, y la factura está mal, entonces el descuento ya es directo. ¿Sí? Directamente se le descuenta entonces 10 millones a esa organización política. ¿Se entiende esa parte? sí, profesor. Ok, genial. Entonces, yo normalmente le llamo como una carátula, este informe de evento desarrollado. Yo le digo carátula. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener este informe? Acá nos dice actividad afectada. Vamos a ver si es una formación de ciudadanos o si es capacitación de simpatizantes. ¿Sí? El nombre del evento, por ejemplo, puede ser, eh, no sé, liderazgo, taller de liderazgo. Tipo de evento, si es un curso, si es clase, si es taller, si es seminario. Modalidad también, si es virtual o presencial. Local donde se desarrolla el evento, dirección del local, plataforma, fecha de inicio del evento, fecha de finalización del evento y también el horario de ese evento, ¿sí? Todo esto tengo que llenar, ¿sí? O sea, la organización política tiene que hacer este informe. No puede salir de este informe porque este está también estandarizado ya por la dirección, que tienen que presentar sí o sí con este formato. Luego también tenemos que poner tema desarrollado, objetivo, disertante, medios de comunicación empleado para la invitación, cantidad de asistentes, organizador del evento. Organizador del evento acá me indica si es propia por la organización política o si la organización política contrató a alguna institución, ya sea alguna eh, puede ser alguna
a ver, algún instituto, por ejemplo, entonces le contrata a algún instituto para que se encargue de hacer algún evento o ese seminario, ese taller. Luego tenemos detalle de gastos, en donde van a tener que poner todas las facturas que están vinculadas con ese evento, ¿sí? Ahí vimos, por ejemplo, si yo le estoy pagando al disertante, entonces factura número 001-001-150, por ejemplo. Además de eso, tengo una factura de combustible. Entonces, le agrego otro 001-001-148. Entonces, voy a agregar ahí todas las facturas, todos los números de facturas que están vinculados con ese evento. Luego tengo que poner la evaluación del resultado del evento y también los anexos. Bueno, acá hablamos otra vez de anexos. A mí, por ejemplo, no me sirve solamente la factura. La factura es lo principal porque ahí me indica el monto de los gastos que tuve yo como organización política. Pero además de esto, nosotros necesitamos validar ese evento. ¿Cómo vamos a validar ese evento? Con el programa en donde me indique justamente el, la actividad o el evento que estoy desarrollando. También necesito un flyer de justamente de la difusión que estuve haciendo para ese evento. También necesito la copia del, del certificado de participación, por lo menos 3 me pide acá la dirección. Entonces, 3 le pide la dirección a cada organización política para que pueda remitir el certificado de participación. También fotografías. Las fotografías sí o sí tienen que tener por lo menos eh, relación con la cantidad de asistencia, ¿sí? Y también el listado o la planilla de asistentes. Eh, También para que tengan bien en cuenta, y pasó mucho también en otras organizaciones políticas, que en mi planilla de asistencia no aparecía, por ejemplo, gente que aparecía en mi certificado, ¿sí? En mi certificado, por ejemplo, decía Adrián Lesme y en mi planilla de asistencia no había ni un Adrián Lesme, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, si por ahí la organización política me presenta de esa manera, nosotros encontramos esa diferencia, ese error que tuvo la organización política. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le descuenta de igual manera a la organización política, se le descuenta a la organización política por el monto de la factura, ¿sí? ¿Se entiende esa parte? Por más que la factura no tenga ni un error. La factura está impecable, está súper bien todo, pero el anexo está mal. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Profe, en ese Sí, caso, por ejemplo, si no sé quién está hablando, quiere hablar primero que yo. no, sí, el profe preguntó si entendíamos y yo le dije que sí. Sí. ¿Alguien me quiere preguntar algo ahí? Sí, profe. Por ejemplo, la Sí. factura es de 10 millones, de los Ajá. cuales pongamos que el bocadito coincide, esto coincide, pero por ejemplo, justo entre los certificados aparece lo que mencionas. El Ujú. certificado dice Juana Ledesma y entre la lista de asistentes no está la Juana. Ese Ujú. detalle invalida automáticamente el pago de todo el evento. Así mismo es, porque ahí nosotros verificamos en realidad el evento en sí, y todos los gastos están relacionados con con sus anexos, ¿sí? Entonces, si yo tengo 5 facturas y mi anexo está mal, entonces en realidad mi evento ya está mal. Si mi evento está mal, entonces todos los gastos de mi evento ya no me sirven, ¿se entiende? Directamente se le hace el descuento sobre ellos. No existe entonces la vía de rectificación ni observación para que ustedes le devuelvan sus documentos si hubo un error, digo, no Sí, existe eso, automáticamente se sanciona. bueno,
Se le hace el descuento en teoría, ¿sí? Porque las organizaciones políticas, o sea, nosotros preparamos un informe preliminar y en el informe preliminar ponemos todas las observaciones que encontramos. Si por ahí las organizaciones políticas, o sea, las organizaciones políticas reciben ese informe preliminar y tienen que hacer su descargo, tienen tiempo, normalmente suele tener 10 días corridos para poder responder ese informe. Si por ahí la organización política responde esa observación y corresponde lo que respondió, entonces se le levanta esa observación. Pero si por ahí la organización responde y que es por algún error involuntario que no puede tampoco validar ese evento de otra manera, entonces ahí sí se le hace directamente el descuento. Pero si por ahí la organización política me dice, me equivoqué y este es el certificado que corresponde a esa actividad, entonces me adjunta nuevamente otro certificado, entonces ahí se le puede levantar esa observación. Pero sí ellos tienen posibilidad justamente de hacer el descargo. Disculpe, profesor, pero en la ley ni alguna reglamentación no hay de que el evento tiene que ser para X cantidad de personas. ¿Por qué van a poner una foto donde se ve menos gente y la lista donde hay mayor participación, por ejemplo? No, la cantidad no importa en mucho. Si, por ejemplo, en la fotografía aparece 5 personas y en mi planilla de evento aparece 100 personas que estuvo en esa charla, obviamente no tiene ninguna relación esa fotografía con esa planilla. Entonces, por eso nosotros normalmente le pedimos a las organizaciones políticas que saquen foto cuando haya la mayor cantidad de personas para que se pueda corroborar que sí coincide la fotografía, la cantidad en la fotografía con la cantidad de la planilla de asistente. Obviamente no vamos a contar uno a uno en la fotografía, pero si se ve una multitud, entonces ahí corresponde ya esa observación de que sí es de ese evento. Osmar, Sí, ¿qué tal, profe? Eh, Me estoy riendo nomás porque, si bien es cierto, las organizaciones políticas, así como cualquier persona física, tiene ese derecho, así como dijo la doctora Gloria, ¿verdad? De defenderse, digamos, de una sanción. ujú, Eh, pero se presta para que inventen, ¿verdad? O sea, si no hicieron, para que fabriquen, ¿verdad? Eh, lo mismo pasa, por ejemplo, hago nomás un paralelismo con las declaraciones juradas que los funcionarios públicos realizan sobre sus bienes, ¿verdad? ujú, Famoso, no, me olvidé, no declaré tal cosa, tenía también claro, esto, ¿verdad? Y, o en todo caso, eh, hay situaciones, hay eventos y eventos que no podés inventar, por más que digas, ¿verdad? Tiene que ser muy torpe, digamos, de parte de las organizaciones políticas mencionar o declarar sobre una actividad en particular que le costó tanto y resulta que envía una foto donde hay 5, 10 personas o 15 personas, ¿verdad? O también claro. podrían usar una misma foto, En o varias sea, actividades. exactamente, o sea, la misma foto, no Ya la nos pasó. misma en sí, pero distintas fotografías de un mismo evento usan para distintos tipos de eventos que declaran, ¿verdad? Sí, No sé ya nos se pasó. entiende. De hecho que sí. O sea, comentándoles también esa parte, así como dice Osmar, hay cuestiones de que sí se puede levantar y hay cuestiones de que es imposible de que se levante. El tema de la factura, por ejemplo, ya es imposible. Si en la factura me dice, Julano me facturó por 50 millones y está a nombre o el RUC está mal, en vez de 8 puso 0, por ejemplo, y me presenta eso, entonces la factura ahí se invalida directamente. Nosotros le observamos y por más que nos diga ahí que fue un error involuntario o que normalmente nos dicen error involuntario, ¿verdad? Entonces,
eh, nos dicen de esa manera, igual la factura ya está mal, o sea, ya no corresponde, por más que me traigan otra factura, ahí, por ejemplo, otra factura, si me traen otra factura, me traen ya del año actual, no de ese periodo, ¿se entiende? Entonces, ahí, por ejemplo, ya es imposible de hacer, de subsanar esa observación. En el caso de los certificados, por ejemplo, puede ser que sí. ¿Por qué? Porque se pueden equivocar de nombre. O sea, hay muchos certificados, eh, escriben mal, ponen mal, había sido este no era, este lo que es, este lo que corresponde, me trajo otro certificado. Entonces ahí sí es cuestión de ver justamente de cómo ellos hacen su descargo. Nosotros tuvimos muchísimas cuestiones ya de las organizaciones políticas que nos traían la misma fotografía, así como mencionaste, Omar, así mismo, la misma fotografía en diferentes eventos, o en algunos casos nos traían en realidad en otros años. Por ejemplo, en la rendición del 2023 me traían esta fotografía, y en el 2024 me traían la misma fotografía otra vez. Entonces, esas cuestiones, por ejemplo, ya se les rechaza directamente. ¿Sí? Omar. Sí, genial, profe. Digo nomás, ¿cómo hace para que no se confundan los roles de la Dirección de Financiamiento Político por el tema de que, a ver, ustedes también de alguna manera, así como dijiste, en teoría tienen que sancionarles, ¿verdad? Por algún incumplimiento, mala presentación o lo que sea, pero al mismo tiempo le tienen que orientar también a las organizaciones políticas, ¿verdad? O sea, Claro, si vos sos ANR, vos venís y resulta que presentaste mal tal cosa y te voy a decir, che, Presi, presentana bien porque o si no te tengo que multar. O sea, a eso voy. ¿Cómo hacen para no confundir? Porque finalmente nunca nadie, o sea, es imposible. Si no tienen un relacionamiento constante con la gente de ahí, del CJE, evidentemente, por eso la gente que cometió ese error que mencionaste, profe, son gente que a lo mejor no les interesa luego, ¿verdad? Pero claro, aquellas organizaciones políticas que sí están constantemente, cada día van mejorando, digamos, la manera en hacer sus rendiciones de cuentas, sus declaraciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero es muy difícil nomás de repente cuando para no mezclar, digamos, los roles. claro. No, justamente nosotros nos encargamos, ahora, por ejemplo, en periodo ordinario, así como les comenté, nosotros nos encargamos acá de todas las organizaciones políticas. Tenemos varios coordinadores que se encargan justamente de hacer los controles, pero nosotros no le decimos de alguna manera, nosotros las observaciones ya directamente hacemos en el sistema. Si por ahí ya encontramos algunos errores, entonces ya le observamos en el sistema, ¿sí? Nosotros constantemente ellos cargan su factura, cargan cualquier información en el sistema, y los encargados acá son los auditores que se encargan directamente ya de hacer las observaciones, ¿sí? Ellos trabajan de manera diaria justamente en controlar cada organización política, cada factura que está cargando la organización política. Entonces, se encargan los auditores para poder hacer las observaciones. De ahí a que las organizaciones políticas vengan acá, nosotros no le podemos decir directamente que, mira, hace de esta manera, soluciona de esta manera. No, nosotros le decimos las observaciones y ellos tienen que ver cómo solucionar, ¿sí? Nosotros en algunas ocasiones le damos algunas sugerencias de cómo asentar, de cómo preparar mejor la planilla, de cómo hacer mejor el programa, de cómo completar mejor el informe. O sea, esas cuestiones sí nosotros nos encargamos ya de orientarles, pero de solucionar problemas que ya eh, en algunas ocasiones ya es imposible de solucionar. Entonces nosotros no le damos ninguna, le decimos, mira, esta observación tenés y esta observación tenés. Pero ahí también va el caso, Osmar, que estabas comentando. Hay organizaciones políticas que vienen cambiando, cambiando y cambiando de administradores, de contadores,
o de las personas que se encargan de hacer esto. Entonces ahí es algo imposible de que no se le haga el descuento, porque este año presentó tal administrador y el año que viene ya sale ese administrador y se le tiene que volver a capacitar, tienen que venir, tienen que hacer todas las diligencias otra vez y se le hace la misma observación nuevamente. Pero de igual manera nosotros estamos acá, justamente ahora tenemos, a ver, tres organizaciones políticas nuevas que van a cobrar aporte, o sea, que cobraron ya aporte estatal en el 2024. En el 2024 ellos cobraron la totalidad de aporte estatal. Recién este año ellos se encargan de hacer esa rendición de cuentas. Todo esto que les estoy hablando ahora, recién este año van a hacer ellos. Y ustedes no se imaginan que todos los días llaman a pedir cita para poder mostrarle el sistema de cómo tiene que cargar, cómo tiene que hacer su informe, cómo tiene que hacer esto, qué tiene que hacer, todos los días, todos los días. Y justamente nosotros estamos acá para poder asesorarles también sobre eso. Le asesoramos sobre las cargas del sistema, de las documentaciones que tiene que tener cada evento. O sea, todo eso nosotros sí le asesoramos a cada organización política. Pero así como decís también, hay organizaciones políticas que no se interesan. Hasta ahora, por ejemplo, tengo una organización política que todavía no cargó ni un asiento contable. Y estamos a un mes casi de, de que termine, de que tienen que presentar. No vinieron nunca tampoco a ver. Entonces es algo que pasa también de nuestras manos, ir hincándole a cada organización política siendo la responsabilidad de ellos. ¿Sí? Bueno, creo que esta parte estamos bien, pero para recalcar nomás nuevamente esta parte, entonces, si la factura, por ejemplo, cumple bien con todos los requisitos, pero su anexo está todo mal, entonces ahí obviamente se le hace el descuento por el monto de las facturas, ¿sí? Otro caso también que tuvimos, en la planilla, por ejemplo, aparece otra fecha y en el flyer aparece otro lugar y otra fecha, otro horario, está todo mal. Entonces, esas cuestiones, por ejemplo, nosotros le observamos todo, le enviamos las observaciones en el informe preliminar y después ellos tienen que hacer su descargo. De ahí verificamos si corresponde o no corresponde el descargo que hacen ellos. Pero sí, ellos tienen también esa posibilidad de hacer el descargo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, No, profesor. ok, pasamos entonces. Este es el informe de evento desarrollado. Este más bien es para la investigación de la realidad nacional. El otro era para el informe de formación y capacitación y este sería más bien para investigación de la realidad nacional. Liz, te escucho. Profe, realmente pensando un poco así en detalle sobre lo que estás exponiendo en líneas generales, hay una sola pregunta que cabe. Ujú. ¿Cuál es su impresión? ¿Que realmente los partidos políticos cobran más de lo que realmente usan o al revés? ¿O usan más dinero de lo que declaran? ¿Cuál es la Y impresión? en aporte estatal, por lo menos ellos declaran hasta el 30%. No hay organización política que presente su rendición de cuenta más sobre el aporte estatal, o sea, sobre el informe pormenorizado, que sea en mayor porcentaje al 30%. Siempre Ah, ya. tratan de alcanzar el 30% y se quedan al 30% hasta lo justo. ¿Se entiende? Ah, ya. Entonces el Ya. 70% ellos ya se encargan ya de hacer lo que ellos quieran con eso. Pero normalmente ellos con tal de alcanzar el 30%, entonces, bueno, alcanzamos el 30% y nos quedamos con eso. ¿Sí? Eso también es muy importante a que la gente que está haciendo la investigación sobre aporte estatal que pueda verificar un poco si las organizaciones políticas pasan o no pasan ese 30%. Me gustaría, porque creo que no puse eso en el trabajo de investigación, pero es algo importante en realidad ahora que mencionaste. eh, si por ahí la organización política pasa del 30% o no pasa del 30%, si no pasa el 30% se le hace el descuento directo.
pero si pasa el 30%, lo que estaría bueno saber también. Pero cuando presentan más facturas, si por ejemplo ellos tienen la obligación de presentar 30% nada más, entonces presentan 50% en formación, capacitación e investigación. Si presentan 50%, entonces imagínense, tienen 20% más de que se le puede descontar a ellos, ¿sí? Porque normalmente se le puede descontar solamente del 30. Y si ellos presentan más, entonces tienen mayor riesgo de que se le haga más descuentos. Entonces, normalmente por eso ellos tratan de alcanzar al 30% y luego ya realizan el del 70%, las actividades operativas de la organización política. Pero es bueno también para poder investigar y para poder ver el próximo jueves eso. A ver, Profesor, pasamos a... difícilmente sacaron de alguna parte la información exacta. Por eso yo hacía la pregunta. Si ustedes que Tenemos están nosotros ahí, en el sistema, en el sí, ONAFIP tenemos nosotros, sí, pero justamente, una cosa, justamente eso es lo que, a eso es lo que yo quería llegar. ajá, ¿Hasta qué punto la percepción del funcionario que está trabajando en justicia electoral es determinante para conocer realmente la realidad? Si lo hacen bien o si solamente lo hacen para cumplir. La respuesta que yo estoy teniendo con ustedes es que lo hacen solo para cumplir. El resto se maneja como sea. y Está bien, realmente, ¿verdad? sí, y realmente nosotros, como Justicia Electoral y como Dirección Técnica de Financiamiento Político, nos encargamos de eh, cumplir lo que nos dice la ley, ¿se entiende? Entonces, la ley nos dice que, o sea, la ley le dice a la organización política por lo menos 30%. Entonces, si la organización política quiere destinar más porcentaje a lo que es capacitación o formación, entonces es ya cuestión meramente de ellos. Si ellos quieren destinar más, sin problema. Pero si no quieren destinar más y quieren solamente utilizar el 30% a eso, ya es responsabilidad de ellos porque la ley lo que les obliga a que por lo menos el 30% destine a formación. No le limita para más, pero sí le limita para menos, ¿sí? Hasta el 30%, o sea, menos del 30% no pueden destinar, sino que 30% para arriba, ¿sí? Hasta 30%, o sea, ya es relativo de cada organización política. Si ellos quieren hacer más, pueden hacer más, pero la ley le obliga a que por lo menos el 30% destine a formación, capacitación e investigación. Nancy. Sí, buenas tardes, profesor. Entonces, lo que quiere decir que este mecanismo actual se puede mejorar para que haya un mejor control a futuro. Eso significa cambiar y modificar, obviamente, la ley, ¿verdad? Y en realidad la parte de control para mí está bien, porque nosotros controlamos hasta donde nos dice la ley. Si por ahí la ley nos dice ahora tienen que destinar por lo menos 50%, entonces ellos tienen que hacer el 50%. O sea, acá para mí que Nancy, lo que por ahí eh, tendría que ser o tendría que ver para algún cambio sería más bien con el porcentaje o con el destino por parte de la organización política, ¿sí? Porque el control nosotros controlamos hasta donde nos dice la ley. Entonces, si por ahí la organización política, o sea, si por ahí la ley les obliga a que eh, destinen más porcentaje, ahí ya va a ser cuestión ya de la organización política. Entiendo. Digo nomás que entonces se tendría que cambiar mínimamente a 50% para que haya mejor control, porque si tienen 70% ya es mucho, pero también va contra la organización en sí, ¿verdad? Bueno, Claro, porque las gracias de todos organizaciones, modos. sí, porque las organizaciones políticas tienen también otros gastos que son más de la organización política, para el manejo de la organización política, ya sea para pago de personal, ya sea para poder mantener su organización política, el local, entonces también por eso el otro porcentaje ya puede destinar en eso. ¿Alguien más levantó la mano para Gracias. poder ver? Sí. Profesor, Susi.
Sí, Sí, usted había dicho que antes no había ese pedido, ¿verdad? Del 30% que sea para capacitación o formación. ¿Y a qué se debe que se hizo esa modificación? en realidad siempre hubo, así siendo sincero, siempre hubo. El tema está en que lastimosamente no se controlaba, no había una dirección directamente que controlaba. Eso ya sería más bien eh, error o ya es más por el manejo acá. Pero anteriormente no había una dirección de financiamiento político, no había el encargado directamente de hacer esos cruzamientos, eh, pero ahora con todas las leyes que se modificó y con todas las reglamentaciones sí se hace el control que sí corresponde. Creo que eso también puse en la parte, en alguna parte del trabajo. Estaría bueno ver eso porque es interesante del por qué no se controlaba anteriormente o no se controlaba de fondo y por qué ahora sí se controla. Gloria, Pero además del control, ¿cuál es el motivo de que están obligados ellos a hacer esta capacitación e información? y porque la ley dice, Ah, la pero no ley hay así no especifica el motivo. Esa es la ley 70. la ley en realidad es el artículo 70 de la ley 834. Ahí les obliga justamente a cumplir con ese destino, o sea, con esa, les obliga a que puedan, a que tengan que cumplir con eso para que puedan, para que no se le pueda descontar del aporte estatal. Dale, gracias, Pero, profe. pero todo es por la ley, todo es por la ley. No, si es la herramienta que ustedes tienen, ¿verdad? Para poder hacer la auditoría y las sanciones. Así mismo es. Solo quería saber si estaba, porque exigía que con el aporte se tenga que hacer formación o capacitación. Solamente eso era mi Sí. duda. Y así mismo en el artículo 70 de la 834. Entonces, para poder mirar de igual manera. Gloria, ¿levantaste la mano? ¿Alguna consulta o Sí, profe, la verdad que es muy interesante justamente el control y el porcentaje del 30%. Y la verdad que no creo que la justicia electoral tenga o tampoco se tenga que modificar la ley. El 30% es un monto considerable para un son control. muy grandes? Y lo que, sí, y lo que hace también es una exigencia para las capacitaciones e investigación a los partidos, porque lo único que incentiva es que uno vaya corrigiendo toda la parte documental, se evite justamente utilizar el dinero de manera fraudulenta, haciendo los controles aleatorios pertinentes, porque le controla la factura, le controla Claro, las fotos, le controla el evento, la coincidencia entre uno y otro. Entonces, de a poco se va blanqueando las situaciones y creo que es responsabilidad también del Estado ver dónde se invierte el los dinero del fondos. ciudadano, ¿verdad? O sea, una Así mismo forma es. de cumplimiento también, porque se le da de 100%, o sea, más o menos haciendo en cálculos. Sí, le correspondería de aporte estatal 100 millones, así básico. De esos Ujú. 30 millones, sí o sí, la ley te exige que vos utilices en capacitación Así mismo y es. te queda 70 millones. Sí. Pero para tu capacitación te exige, de hecho, con estos controles cruzados, que sean reales realmente, profe, y Así no se mismo. envíe a otro lado. A mí me parece genial la ley, la verdad que no sabía que existía y ahora me llama la atención porque existen capacitaciones reales y con muchísima difusión y esta es la razón había sido. Gracias, profe. Así mismo es. Y realmente hay organizaciones políticas muy, o sea, hay organizaciones políticas ya grandes, ya que son de años, que tienen varias sucursales por todo el país. Entonces, si ellos tienen las capacitaciones que tienen que hacer, o tienen que destinar al 30% sí o sí en formación, capacitación e investigación. El 70% tiene que, imagínense, hay organizaciones políticas que tienen, como les digo, varias sucursales. Tienen que mantener esas sucursales. O sea,
Si tiene una sucursal en Concepción, hay gente que trabaja en Concepción, tiene que pagarle a esa persona que está trabajando ahí. Si tiene que mantener también ese local, si es alquiler, por ejemplo, tiene que mantener ese alquiler. Tiene que gastar también en servicio básico, en servicio de limpieza, en personal. Y algunos partidos no solamente tiene una o dos sucursales, tiene que tener más. Si es partido, por ejemplo, la ley le exige luego a que tenga más sucursales como mínimo. Entonces, por ahí también va la mano de que no el 100% destinen a capacitación o a formación, porque si no, no van a poder mantener tampoco, no le va a poder mantener tampoco a la organización política en sí. Bueno, vamos a pasar acá. Este es un informe de prestación de servicio en el caso de que las facturas sean genéricas o que no especifiquen el servicio prestado. Entonces tienen que presentar también este informe de prestación de servicio. Y tenemos los documentos complementarios que habíamos hablado. Estos más bien son de contabilidad, que sería el cuadro de evalúo, estado de patrimonio neto, estados contables, planilla de salario, conciliación bancaria con extractos bancarios, libro contable, orden de pago, planilla de rendición de gasto, declaraciones juradas de impuestos, informe de auditoría impositiva o cualquier otro documento de trascendencia. Quiero apurar un poquitito porque terminamos y mañana con el subsidio, yo pensé que íbamos a terminar, pero mañana con el subsidio vamos a ir diferenciando justamente lo que es aporte y subsidio. Ahí van a entender muchísimo más haciendo justamente la diferencia, porque cuando les hable sobre subsidio, entonces ya les voy a comparar con el aporte para que tengan bien en cuenta. Bueno, acá nos dice pago del aporte. El pago íntegro del aporte estatal a ser entregado a los partidos políticos solo se realizará si el mismo presentó en tiempo y forma los instrumentos de control contable y de gestión correspondiente al último ejercicio de conformidad al artículo 66 y su asignación de adecuo a las generales del artículo 70 de este código. Del monto aprobado, previa deducción si correspondiere, el Tribunal Superior de Justicia Electoral hará entrega a cada organización política según disponibilidad presupuestaria y transferencia que realice el Ministerio de Economía y Finanzas. Este sería del artículo 330 de la 834. Nos dice que el administrador de campaña electoral o la autoridad partidaria competente que con el propósito de engañar, falsee o manipule cualquiera de los instrumentos de control contable o gestión establecido en el artículo 66 y 281 de este código incurrirá en la comisión de hecho punible de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso previsto en el artículo 250 del Código Penal. Y este, por último, este para que tengan bien en cuenta, es un proceso de pago del aporte estatal que nos dice que lo primero es ser beneficiario del aporte estatal. Si yo no soy beneficiario, no cobro aporte estatal. Entonces, yo soy beneficiario, entonces lo segundo que tengo que hacer es solicitar el cobro del aporte estatal con la solicitud que va dirigida al presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Entonces, ¿qué es lo tercero que tengo que hacer? Es cumplir con la exigencia de la ley sobre financiamiento político, que es del artículo 70, y todos los documentos que necesito sí o sí. ¿Sí? Y después de eso sale un informe de la Dirección Técnica de Financiamiento Político sobre las deducciones o, si no hay deducciones, ya directamente sobre el pago que se le va a hacer a la organización política. Y lo mismo ocurre nuevamente después. Al año siguiente soy beneficiario, solicito el cobro del aporte, doy cumplimiento a la ley y sale el informe. Después, al año siguiente, vuelvo a ser beneficiario, solicito el cobro, doy cumplimiento y sale el informe. Esto sería el círculo en sí del proceso del pago del aporte estatal. ¿Sí? Porque acuérdense que este aporte se cobra, o sea, se le paga a la organización política por 5 años. ¿Alguna consulta hasta ahí?
creo que ya son las 5. Entonces mañana el subsidio es un poco más corto. Entonces ahí vamos a ir comparando con el aporte estatal, ¿sí? Entonces vamos a ver el concepto, las fechas, entonces vamos a ir comparando ya directamente con el aporte estatal. El subsidio con el aporte. ¿Les parece bien? Y si terminamos temprano, entonces hacemos un repasito general ahí para el próximo jueves. ¿Les parece bien? Sí, profe. Gracias, profesor. Sí, Sí. profe. Y como les digo nuevamente, si tienen alguna consulta sobre lo que es el trabajo, escríbanme. Si por ahí no les contesto enseguida o no les atiendo enseguida, sí o sí en cualquier momento lo voy a hacer, ¿sí? Entonces me escriben nomás, ahí Osmar tiene mi número, entonces me escriben y vamos a ir viendo cualquier cosita. ¿Está bien? Gracias. Nos vemos entonces mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Hasta mañana. Gracias, profe. profe. Buenas noches. Chao, chao.